Muy buenas noches, estimados televidentes de La Mula TV. Nos reencontramos nuevamente aquí en Radicales Libres. Hoy día tenemos varios temas que conversar. Los primeros sobre la coyuntura en relación a lo que podría denominarse una campaña de intolerancia frente a determinadas fuerzas políticas. Ciudadanos por el Cambio es una agrupación que acompañó al presidente Humala en un primer momento, brindando una serie de aportes técnicos y políticos, pero ahora está más alejada del gobierno. Estamos con uno de sus representantes, es Ricardo Soberón, ex jefe de Vida, a quien todos conocemos. Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Alexander, amigos de Radicales Libres, un gusto estar contigo. Y bueno, ustedes han emitido como colectivo una nota de prensa que dice: Ciudadanos por el Cambio contra la intolerancia, la impunidad de los corruptos y el terrorismo. Los ataques de que son víctimas sectores progresistas y de izquierda en el país buscan crear un clima de intolerancia con graves riesgos para el devenir democrático del país. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes han animado a poner este tema sobre el tapete, Ricardo? Pues consideramos que desde alguna prensa está apuntando sucesivamente a generar un clima de desinformación, de mala interpretación intencionada de los hechos políticos que ocurren en el país, tratando de aislar y retirar de la toma de decisiones a los últimos rezagos de progresismo que había en la administración del presidente Humala. Bueno, tú fuiste uno de los primeros blancos. Sin duda, y a partir de allí se inicia el secuestro de las políticas sobre drogas en el país, y esto ha seguido sucesivamente con Salomón Lerner, con el ex embajador Nicolás Lynch, con el propio canciller Rafael Roncayolo, tratando pues de, como te digo, a partir de la desinformación, generar respuestas políticas de parte del gobierno de Humala. Ahora, sí, dice la nota que ustedes han emitido: Ciudadanos por el Cambio alerta y denuncia oscuros objetivos que se esconden detrás de esta campaña político-mediática. Bueno, todo esto tiene relación también con el caso de Fujimori, pero también con un control, seguir manteniendo el control del Estado, que en buena medida lo están logrando desde que tienen el manejo económico. ¿Cuál sería el llamado entonces? ¿Cómo accionar políticamente? Bueno, visibilizar el asunto, pero es medio complejo si es que la decisión desde arriba no se da. Además, Alexander, el asunto es que aquí, en esta campaña, confluyen un conjunto de intereses, donde podemos... ¿Podemos identificar esos intereses? Por supuesto, el fujimorismo, ya, puro y simple. El montesinismo, puro y simple. Algunos intereses económicos grandes. ¿Cómo cuáles? La minería, Ya. uno. Algunos sectores agroexportadores, dos. Tres, yo diría que algunas agrupaciones de orden alegal, en términos, digamos, de desarrollo de actividades económicas cercanas a lo ilícito, donde podamos encontrar precursores químicos, minería ilegal, contrabando, la pesca. Encontramos también a un grupo ligado a Castañeda, al exalcalde. Lo de la revocatoria también es parte. Por supuesto, todo este arco iris, este arco que te has señalado, eso es lo que yo tampoco logro determinar. ¿Qué grado de coordinación pueden tener, o funcionan cada uno por su lado sin una coordinación específica? ¿Cómo será? Me faltaba un sector importante, el alanismo. El alanismo. El alanismo también. Jorge del Castillo es una muestra perfecta, digamos, de cómo operan. Y cuando tú me preguntas por el grado de coordinación que estos sectores tengan, no lo necesitan, porque todos convergen sobre eso mismo, que es la necesidad de mantener al Estado secuestrado de cualquier tipo de reforma institucional de carácter estructural, uno. Cualquier posibilidad de cambiar la política económica del país, dos. Tres, el manejo de la información a partir de cortinas de humo, que es una estrategia muy típica del montesinismo, que ahora se usa persistente y permanentemente desde los niveles propios de la toma de decisiones. Entonces, no requiere, simplemente se trata de atacar
de esconder y de engañar. Y ya el caso más escandaloso es esto ocurrido alrededor del tema Movadef, en donde Ciudadanos por el Cambio, en el contexto de Fuerza Ciudadana, se convierte en la única agrupación política que está dispuesta a dar la cara, a debatir políticamente contra lo que Movadef significa, defiende y pregona. ¿Qué significa combatir políticamente? Porque justamente de eso dicen, bueno, combatir políticamente, ¿qué es? ¿Cómo se aterriza? Es fundamentalmente defender los principios que están insertos en la Carta Interamericana por la Democracia del año 2001. ¿Ya? Libertad, elecciones, separación de poderes, transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas. La declaración de Salomón Lerner señaló, bueno, algo confusa también en esa entrevista que le dio a Ortiz, pero más o menos él decía, si es que muestran que el pensamiento Gonzalo no es lo que los motiva políticamente, podríamos pensar en insertarlos al sistema democrático. ¿Cómo ustedes ahora, a una semana de esa declaración, evalúan esto? La evaluamos en el sentido de defender los dos elementos fundamentales de esa posición de Salomón, que es la necesidad de debatir políticamente con Movadef, y dos, de que cualquier tipo de participación política de un actor político, fuese quien fuese, se basa sobre el hecho de no permitir la lucha armada como instrumento político, renunciar a ella de forma permanente y persistente. Dos, reconocer en el senderismo puro y duro como un actor violatorio del derecho internacional humanitario, de los derechos humanos y del derecho penal internacional. Simple y claro. Así que sobre esa base... Y eso se expresa en el pensamiento Gonzalo, ¿no es cierto? Por supuesto, en todas sus manifestaciones y formas generadas. Claro, porque el Movadef es un organismo general, tienen su propio lenguaje ellos también, ¿no? O sea, ellos todavía no abjuran de ese pensamiento. Hasta que no abjuren de ese pensamiento, de esa filosofía, no pueden ser integrados a la vida democrática. Ahora, la forma que adquiere el discurso que desde el gobierno y algunos interlocutores plantean de cómo combatir al Movadef y a Sendero Luminoso es discurso, cháchara y simbólico. Y te pongo el ejemplo del BRAE. En el BRAE, cualquier actor político de este gobierno llega a la base militar de Pichari y desde ahí lanza sus peroratas. No son capaces de ir a Yochegua, a Palmapampa, a Santa Rosa, a Sibia, a Oreja de Perro. ¿Qué está pasando ahí? Porque claro, es el Movadef, dicen ellos, bueno, no, los que están allá son otra cosa, hay otros que pretenden asociarlos. Tú que conoces el tema, ¿qué son estos senderistas que están allá? ¿O no son senderistas o son franquicias de los narcotraficantes? Yo soy siempre enemigo de hacer generalizaciones, ¿ya? Pero tampoco voy a caer en el cuento de que son otra cosa. ¿Ya? A mi juicio, yo nunca voy a olvidar, porque fui testigo de cuando Guzmán dijo, esto es un recodo en el camino y la historia es larga, cuando fue capturado. Para mí, cualquier forma de senderismo que pregona la lucha armada sobre la base del terror, lo invalida políticamente y hay que combatirlo políticamente. En ese sentido, los Quispe Palomino deben de ser combatidos policial, militar y políticamente. En el BRAE. Pero la ley o el proyecto de ley de negacionismo, por ejemplo, no es sino una forma simbólica, sin sentido, de creernos desde el Congreso que prohibiendo una conducta ya estamos eliminando el problema. No solamente no lo eliminamos, sino que victimizamos, no somos inteligentes y generamos un problema mayor. Claro, lo que pasa es que hemos estado de alguna manera envueltos en este discurso, 20 años cumple el discurso, ¿no? Se triunfó militarmente y la pacificación, la famosa pacificación de Fujimori. Y estos 20 años de rechazar el informe de la Comisión de la Verdad, de negar que hay una realidad que está ahí todavía, nos levantamos de la noche a la mañana y los señores estos Movadef están organizados en el extranjero, en las universidades, etcétera. Pero yo te quería preguntar una cosa, Ricardo. Se habla mucho de que, claro, no se les puede integrar a la vida democrática como tales porque no han renegado de ese pensamiento, que es un pensamiento que va a la violencia terrorista o de otra forma. Pero eso no les impide hacer política.
porque en la práctica están haciendo política, están en todas partes hablando y con los titulares, etcétera. Sin duda, o sea, hay que sincerar un poco el asunto también, o sea, ya esos señores están haciendo política. Esa es la parte del debate que no quiere dar la prensa de todos los días, tanto la prensa chicha que va a comenzar a ser enjuiciada Fujimori, que, claro, como la prensa oficial que se lava las manos día a día engañándonos. Más allá de lo que diga la ley electoral, efectivamente, como actor político hace política y hay necesidad de actuar frente a eso. Ningún discurso va a lograr impedirlo si es que no actuamos también políticamente y los enfrentamos debatiendo cuál es su propuesta para el país. Exacto, porque mira, hubo un debate en el programa de Augusto Álvarez Rodríguez, un chico de Patria Roja, no sé si lo viste, y un chico de Movadef de Sendero. Y expuestos los argumentos, es muy fácil ver las limitaciones absolutas de Sendero Luminoso, que no tiene una propuesta pues para el país. Entonces, yo sería partidario que vayan a todas partes y les pregunten y la gente solita se va a dar cuenta. Por supuesto, ese es el debate que Ciudadanos por el Cambio, lejos de convertirnos en una agrupación de técnicos, estamos dispuestos, y de hecho lo hacemos, ¿eh? Cuando Carlos Tapia va a la San Marcos, cuando yo viajo al BRAE, y debatimos, no con ellos, pero con la gente, para plantearles, bueno, ¿cuál es nuestra apuesta política asumiendo que nosotros creemos en la democracia, creemos en la participación de la gente? Entonces, y también nos alejamos, por supuesto, del gran transformer, que es el presidente Humala. Nos alejamos de su falta de criterio político y planteamos la necesidad de revisar los proyectos políticos que representa Alan García, Toledo, Fujimori, Castañeda. Reconocemos el rol de Susana Villarán como alcaldesa, reconocemos algunos parlamentarios consecuentes que tratan de hacer control parlamentario y nos proyectamos hacia allí. Muy bien, Ricardo, entonces queda claro. Yo creo que sí, pues o sea, el peso que tiene Ciudadanos justamente por esa misma situación es atacado, ¿no? No hay día en que no salga este asunto de Ciudadanos por el Cambio, que qué hacen ahí, que porque ya no se van todos, que qué hace el embajador en Argentina o el embajador en Uruguay, etcétera. Entonces, bueno, lo vamos a seguir teniendo como actores políticos a Ciudadanos por el Cambio. ¿Alguna cosita más para cerrar esto, para pasar al otro tema? Sí, sin duda, Ciudadanos por el Cambio está en el proceso de aglutinamiento con las otras fuerzas políticas progresistas y de izquierda democrática en este país. Tendría que ser así, por favor, de una vez, ¿no? Salgamos de esta historia de que no se puede lograr una unidad. Yo te aseguro que así va a suceder. Yo lo he visto en Puno, lo he visto en el BRAE. La gente está ya queriendo tener una fuerza unitaria de las fuerzas políticas progresistas del país. Seguiremos entonces conversando con Ciudadanos por el Cambio, con todas las confluencias de la izquierda y de la derecha para ver hacia dónde nos apunta el 2016. Hemos estado conversando con Ricardo Soberón sobre Ciudadanos por el Cambio y su posición en cuanto a este asunto de Movadef. Pero ahora vamos a aprovechar que está aquí Ricardo para comentar en el próximo bloque un documento hecho por el Centro de Investigación de Drogas y Derechos Humanos, del cual Ricardo es parte. Volvemos en un instante. ¿Cómo es eso de